Hola mis amigos, ¿cómo están hoy? Para los que no me conocen, soy Carlos González Bonet y me dedico en mis ratos libres a hacer videos que puedan servir a la comunidad hispana que vive en el Benelux, especialmente en Bélgica. Así que, bueno, vamos a la obra. Había quedado pendiente este tema que es el impuesto a la propiedad que rige en este país, más conocido aquí como el impuesto catastral. Cómo se calcula, cómo se reclama, quiénes lo pagan, etcétera. Las generalidades que hacen al contexto de este impuesto. Ya vimos el impuesto al IVA, el impuesto a la ganancia y otras cuestiones que hacen al sistema tributario del país de Bélgica. Vamos a compartir la pantalla para no perder tiempo e ir directamente a lo que nos convoca hoy, de acuerdo a las preguntas y comentarios que me han estado enviando. Muy bien. La renta catastral o el catastral income, de acuerdo a su traducción en uno de los tres idiomas oficiales de Bélgica, que es el neerlandés o el más conocido como el holandés, constituye la base para la recaudación del impuesto sobre la propiedad. Para la determinación de la renta de la propiedad que se grava en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El impuesto catastral no es un ingreso real, sino un ingreso ficticio correspondiente al ingreso neto anual promedio que la propiedad generaría para su propietario. Es decir, el valor de alquiler neto normal anual promedio de la propiedad en el momento de referencia, es decir, en el momento que se quiera evaluar este impuesto. Al valor bruto del alquiler, recordemos, es un valor que se toma como referencia para calcular el impuesto a la propiedad. Es el valor de la renta que nos daría si alquiláramos esa propiedad. Al valor bruto de alquiler se le restan los cargos, los costos que estiman como fijo, que no puede exceder el 40%, para los inmuebles construidos y del 10% para los inmuebles no construidos, que se estén construyendo. ¿Cómo nos notificamos del impuesto? Cualquier renta catastral nueva, determinada, revisada, estimada o reestimada se notifica a los contribuyentes mediante carta certificada. Siempre nos podemos comunicar con el gobierno. La traducción al español del departamento el cual realiza estas gestiones es la Administración de Mediciones y Valoraciones. Es decir, que para obtener toda la información sobre cómo determinar la renta catastral, nos vamos a notificar con este departamento. Los datos de contacto del mismo los vamos a poder encontrar en la carta. Recordemos que estamos muy sincronizados con la comuna en la que vivamos y con la parte del país donde vivamos, porque tenemos dividido en tres partes: la francófona, la holandesa y la alemana. Depende de eso, gestionaremos nosotros las cuestiones que nos atañen tributarias en nuestras comunas. Una de las preguntas es, ¿podemos oponernos a la determinación que hace el gobierno de este impuesto y que nosotros tenemos que afrontar? Hay dos casos en los que podemos oponernos al impuesto catastral que nos entreguen. Es en el presupuesto de nuestra propiedad cuando la vamos a construir o en la revalorización cuando vamos a hacer alguna reforma. Como dije, en el presupuesto cuando se trata de una obra nueva y en el caso de revalorización cuando se trate de una propiedad que renovamos, es decir, pintarla, agregarle una habitación, ampliarle alguna habitación, agregar metros cuadrados, etc. ¿Cuáles son los plazos para ejercer este derecho a la objeción? Para que la oposición sea admisible, deben cumplirse una serie de condiciones. La objeción debe presentarse en un plazo de 2 meses a partir
claro, de la fecha de notificación que tengamos del impuesto catastral, que va a ser la fecha indicada en el documento, en la carta certificada o, como llamamos en algunos casos, la boleta para el pago. La oposición la vamos a tener que enviar por carta certificada a la Administración de Mediciones y Tasaciones. La dirección también, para enviar nuestra carta de oposición, la vamos a encontrar en la carta del servicio. En la objeción, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que hacer una contrapropuesta, es decir, indicar el impuesto catastral que nosotros mismos estamos proponiendo. ¿Y qué sucede después de que se ha presentado esa objeción? Bien, un funcionario especialmente designado para este fin será el encargado de examinar cada objeción admisible. Nos van a contactar y después de negociaciones con este funcionario se puede llegar a un acuerdo amistoso. Si las negociaciones no conducen a un acuerdo, ese funcionario instructor va a proponer recurrir al servicio de mediación fiscal para intentar conciliar las dos posiciones. Si la intervención del servicio de mediación fiscal tampoco conduce a un acuerdo, las dos partes, es decir, la administración y el contribuyente, nosotros podremos designar de 1 a 3 árbitros de mutuo acuerdo o solicitar conjunta o separadamente el nombramiento de 1 o 3 árbitros al juez de paz de nuestra comuna. Hay que tener en cuenta que la decisión del árbitro vincula tanto a la administración como al contribuyente, cuyos intereses van a quedar así salvaguardados. La sentencia solo puede impugnarse presentando una reclamación ante el Tribunal Ordinario de Justicia. Es decir, salimos del ámbito administrativo del gobierno y nos dirigimos un paso superior, reclamamos ante la justicia ordinaria. Por último, están los costos del arbitraje. Recordemos que el ingreso catastral que se tiene en cuenta para determinar el monto de las costas del arbitraje es el ingreso catastral que la Administración de Inspecciones y Evaluaciones haya o nos haya notificado a nosotros que posteriormente seremos los impugnantes. Para bienes inmuebles construidos, los costos de arbitraje se determinan de la siguiente manera. 7,5% para el primer tramo de 2.500 euros de renta catastral notificada al objetor, o sea, a los que objetamos. A ver, un segundito. Retomamos. Estábamos en los costos del arbitraje. 7,5 para el primer tramo de 2.500 euros de renta catastral notificada, con un mínimo de 75 euros. O sea, 75 euros es lo mínimo que vamos a abonar. Después tenemos el primer tramo de 7,5 para el primer tramo de 2.500 euros de renta determinada. 1% para el segundo tramo, que va desde los 2.500 euros a los 18.600 euros. Y el tercer y último tramo es del 0,75% para el último, o el tramo superior, de 18.600 euros. Con un límite, o sea, esa cantidad no va a poder exceder los 1.000 euros. Es decir, que los límites son 75 y 1.000 euros. Cuando se nombren 3 árbitros, la remuneración de cada uno de ellos, porque no es gratis lamentablemente, será igual al 60% del monto resultante de las tarifas mencionadas anteriormente, ¿no? También usa esos 3 tramos y un 60% es lo que tenemos que pagar a cada uno de los árbitros que llamemos a tomar partido, a decidir esta cuestión. Aquí hay podríamos decir, una pequeña asimetría entre el Estado
y el particular, dado que el Estado lo pagan los particulares también. Y este tipo de costo adicional para hacer un reclamo sale, en nuestro caso, de nuestro peculio contra la caja del Estado, ¿verdad? Hay una pequeña simetría. Pero bueno, hay en esos tribunales ordinarios, por fuera de la administración, una salvaguarda a nuestros derechos. Y el que pierde ahí paga. Pero estamos en el ámbito administrativo, ¿verdad? Si, acá tenemos que prestar atención en el tramo final de este video. Porque los importes así determinados incluyen los gastos varios, pero no incluyen el IVA. Entonces tengamos en mente que además se le va a cargar el porcentaje de IVA correspondiente. Si la renta catastral definitivamente determinada es igual a la media de la renta catastral determinada por la administración y la que el impugnante haya contrapesado, las costas del arbitraje serán asumidas cada una por mitad por ambas partes, es decir, nos hacemos cargo en partes iguales. En los demás casos, corren a cargo de la parte cuya cifra, atención, se desvíe más de la renta catastral final. Es decir, el que más lejos estuvo de lo que determina este, llamémoslo así, tribunal, tiene que hacerse cargo de las cosas. No es posible, una última atención, solicitar una reestimación de la renta catastral fuera del plazo normal de objeción. Solo se podría, si se puede demostrar, y en el ámbito, como les dije, externo, que se cometió un error material, por ejemplo, un error administrativo o matemático, o aritmético. Y la administración va a mejorar los ingresos catastrales, esa estimación de una propiedad en el periodo subsiguiente. Para terminar, tenemos que aceptar que la compra de un inmueble no da derecho al nuevo propietario a oponerse a la renta catastral previamente determinada. Esto ténganlo en cuenta cuando sean nuevos adquirientes, porque recién van a poder hacer un reclamo ejerciendo alguno de los derechos contemplados en esta liquidación, que es, bueno, voy a informar, a declarar ante la administración que voy a hacer una reforma, puede ser pintura en la pared, en el jardín, lo que fuere. Entonces quiero reestimar ¿no es? Mi renta para que de esa manera saber cuál es la alícuota del impuesto abonado. Es así que, bueno, tratamos de abordar temas muy complicados de manera muy general, así que yo les pido paciencia y en los comentarios están abiertos para que ustedes puedan hacer todas las preguntas adicionales que necesiten sobre lo que en este video explicamos y yo poder contestarlas o hacer un video adicional sobre el tema. Abierto a que me consulten, me escriban, me llamen, como siempre, y siempre dispuesto a colaborar. Así que les deseo un muy buen día y nos encontramos en el próximo video. Chao.